la palabra del pastor. Vamos a ver la palabra del pastor. En San Juan 9:1 dice, Jesús vio su pecado o el pecado de sus padres. Señores, si es el ciego de nacimiento, ¿cuánto pecado tendrá? Ellos piensan de esa manera. Luego, ¿qué pensaron? El ciego de nacimiento, ¿será que cometió algún error? ¿Será que sus padres han cometido algún pecado? ¿O por qué el hijo se convierte en ciego si sus padres han cometido el error? No podía entender. En San Juan 9:1 dice, había visto Jesús al ciego de nacimiento y los discípulos tenían curiosidad. Era un hombre ciego de nacimiento, pero ¿es porque sus padres cometieron pecado? Si sus padres hubiesen cometido pecado, ellos deberían de enfermarse. ¿Por qué el hijo se enferma? No, es absurdo. Por lo cual, seguramente él cometió el pecado. El ciego de nacimiento, ¿cómo es que puede cometer pecado de nacimiento? Y desde ese momento, los discípulos, por más que pensaban por el ciego de nacimiento, no podían tener el resultado. Ya, eso está equivocado. Vamos a preguntar a Jesús. Y Jesús, cuando iba en el camino, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. En San Juan 9:1 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni... Era diferente a cómo pensaban los discípulos. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Luego dice, el ciego nació como ciego y no es que él cometió pecado o sus padres. Mediante él, el Señor deseaba manifestar su gloria. ¿Qué dice en el 3? En San Juan 9:3 respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y luego aparece una palabra importante. Jesús había dicho, mientras que yo estoy en el mundo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra. ¿Y qué hizo? E hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Tú vete al Siloé para lavarte. Y esta persona fue al Siloé y vino con la vista. Y nosotros estamos sentados aquí. Esta persona, cuando se encuentra con Jesús, abre los ojos. Imagínense qué feliz habrá estado. Señores, nosotros también, mientras que vivimos la vida, no conocemos toda la palabra, no conocemos todo. A veces, en medio de nuestro pensamiento, esto es así, esto es tu culpa, no, esto es tu culpa. Puede que sea así. Pero en San Juan 9:1, ¿qué dice? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Este es su pecado o sus padres cometieron pecado?
Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Luego dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luego dice, dicho esto, escupió en tierra. Ay, pero qué sucio el Señor Jesús. ¿Por qué tiene que poner la saliva? Pero puso la saliva y lo untó en los ojos de él. Y mientras que estés en el mundo, eres la luz del mundo. Y luego le dice, ve a Siloé a lavarte. Entonces, que traducido es enviado. Entonces, ¿qué aparece? Fue entonces. ¿Qué dice? Y se lavó y regresó viendo. ¡Qué maravilloso! Yo nací en Gyeongsangbuk-do de Corea. Yo iba a la iglesia antes de tener 10 años. Tenía 10, 11, 12 años, mientras que congregaba en la iglesia. No podía entender bien lo que la Biblia decía. Pero qué pena. Soy una persona que va a la iglesia. Me equivocaba, cometía pecado, comía el caqui, la manzana y cometía errores con los amigos. Y luego esta persona dice, estas personas decían, ¿el pecado de él o es el pecado de sus padres? ¿Cuánto pecado tengo para tener y padecer esta dificultad? Leía la palabra y mientras que leía, la palabra viene de Dios. Yo vine del mundo. Continuamente, con mi manera, iba a la iglesia, oraba, ofrendaba. Pero el Señor Jesús, no era así con el Señor Jesús, que dice en la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque han cometido pecado en el criterio, en el nivel del Señor, no pueden alcanzar. Hoy en día mucha gente va a la iglesia, piensa en su pecado, se conmueve, no lo logra, por más que ora no puede. Y hay veces que está de esa manera. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? ¿Quién es el que nunca comete pecado? No tanto por el pecado. No es por el pecado. Si todos muriesen por el pecado, todos morirán, pero no es por eso. Mediante ello, se ha encontrado con Dios, se ha encontrado con Jesús y Dios nos ha mostrado el camino para poder encontrar la verdadera verdad. Como resultado, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Mientras que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, esculpió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Ve a lavarte en el estanque Siloé. Esta persona no sabía muy bien
El estanque Siloé, ¿dónde es? Yo no conozco. Pero conforme a la palabra de Jesús dice, ve al Siloé. Aquí en San Juan 9:7 dice, ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y él regresó viendo. El Señor Jesús, este hombre ciego no tenía ningún poder, era un ciego, siempre limosnaba, deme un centavo, y era como un mendigo que pedía siempre comida. El Señor Jesús estaba por ese ciego. Ahora el ciego debía encontrarse con Jesús. Mientras que iba pasando, le dice, ese hombre era el ciego de nacimiento, sí. Habrá cometido mucho pecado. Por favor, ¿qué pecado va a cometer en el vientre? Seguramente sus padres cometieron el pecado. Entonces sus padres deberían convertirse en ciego porque él se convirtió en ciego. No sabían. Vamos a preguntar al maestro. Maestro, esta persona fue ciego de nacimiento. ¿Nació ciego de nacimiento? Es porque esa persona cometió el pecado. Pero nos pusimos a pensar, ¿qué pecado va a cometer en el vientre? Y ellos no podían desatar eso. No, seguramente los padres cometieron el pecado. ¿Cómo que en el vientre va a cometer pecado? Es absurdo. El pecado cometió pecado, entonces, si los padres cometen pecado, ellos deberían ser ciegos porque el hijo no sabían. Y los discípulos preguntan a Jesús, Maestro, esta persona ciego de nacimiento, ¿es porque estas personas cometieron pecado o porque sus padres cometieron pecado? Será difícil para que respondan, ¿verdad? Ahora seguramente todos conocen la respuesta. ¿Ustedes conocen la respuesta? Sí. Hay veces que no pueden ver lo que está delante de ustedes. A veces cuando tienen esto y aquellos problemas. Es solamente una cosa. ¿Para qué cosa? Para que Jesús trabaje. Entre nosotros, ¿quién ha dejado cometer el pecado? Si cometemos pecado, ¿con qué manera podremos deshacernos de ello? No hay manera. Debemos poner los ojos en Jesús que ha venido a esta tierra. Tenemos sabiduría, manera, camino, dinero. Sin embargo, esto no sirve para dar la vida. Solamente el único camino es Jesús. Por lo cual Dios envió a Jesús a esta tierra. Entonces, ¿cómo es que debería responder el Señor Jesús? No es que esta persona cometió el pecado. Tampoco sus padres cometieron el pecado. Es para que se manifieste la obra de Dios en él. Entonces Jesús, como dice, cuando vemos allí, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Lo que nos puede resplandecer a nosotros radiantemente es únicamente la luz de Jesús. Por eso, ¿cómo Jesús? ¿Cómo podría resolverse ese problema del ciego? No, seguramente él cometió pecado, no, sus padres. Cada uno tenía su propio pensamiento.
Absurdo. ¿Cómo que va a cometer pecado en el vientre? Absurdo. Entonces, sus padres cometieron pecado. Sus padres deberían convertirse en ciego porque su hijo se convierte en ciego. Entonces, por fin, se reúnen ante el Señor Jesús. Esta persona es ciego de nacimiento. ¿Sus padres cometieron pecado o él cometió pecado? Y el Señor Jesús dice, no es que él o sus padres han cometido pecado, sino que es para que se manifieste la obra de Dios. Pero Dios tiene una voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor desea de nosotros? ¿Desea que yo ofrende mucho? ¿O desea que haga buenas cosas? ¿O desea que yo ore mucho? No hay sentido lo que el hombre hace. Es para que las obras se manifiesten en Él, las obras del Señor. Hermanos respetables, ustedes han predicado, han orado, ustedes han ofrendado, han prestado muchos servicios, pero todo ello, por más que lo hagamos, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque es difícil para que el hombre trate de cambiar al hombre. Para despojarnos del pecado, para despojarnos de la dificultad, para despojarnos del sufrimiento. ¿Las manos de quién necesitamos? Todos vamos a responder. ¿Las manos de quién necesitamos? Sí, necesitamos las manos del Señor Jesús. Todos, las manos del Señor Jesús. Las manos del Señor Jesús. Señores, todos nuestros problemas, mediante nuestra manera, nuestro esfuerzo, no se logra mediante nuestro dinero, no se resuelve mediante el dinero. Solamente necesitamos al Señor Jesucristo. Este ciego pidiendo limosna se había encontrado con miles de personas. Ay, qué pena. Seguramente así le trataban. Pero una persona que verdaderamente le cambiaba al ciego era únicamente el Señor Jesús. No solamente el ciego, señores. Todos nosotros así fuimos. Con empeño hemos orado, hemos leído la Biblia, hemos hecho lo bueno, hemos prestado servicio, hemos derramado lágrimas. Pero con lo que nosotros hemos hecho, no podemos salvar nuestra vida. En nosotros tenemos al Señor Jesús que envió Dios. Es al único ser que necesitamos. Amén. Amén. Señores, hagan lo que hagan. Ustedes no pueden dar gozo a Dios porque lo único que nosotros hacemos es cometer pecado. Por lo cual Dios dice, en Corea, hay lo primero que leen los coreanos. De tal manera Dios amó al mundo, de todo aquel que en Él cree, no es. En Estados Unidos también
memorizan este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señores, porque hacen lo bueno, no es que por eso van al cielo. No porque ofrendan mucho van al cielo. Señores, cuando hacemos algo, cuando prestamos servicio, yo hice algo, yo me empeñé, yo me esforcé de esta manera, de aquella manera. Bueno, está muy bien. Muy bien, muy bien. Pero con eso, ustedes no lograrán absolutamente nada. Si lo que nos puede dar vida, el que nos puede salvar es únicamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Señores, nosotros vamos a clamar el nombre del Señor Jesús. Jesucristo. Jesucristo. Aparte del Señor Jesús, no hay nadie que nos pueda dar vida. Por eso, ¿qué es lo que la Biblia dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos dio la luz del sol, la lluvia, nos ha dado muchas cosas preciosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es el Señor Jesús. Vamos a aclamar juntamente en Él. Jesucristo. Jesucristo. Ustedes, aunque realizan mucha obra del Señor, eso no le da ninguna ayuda. Nos rescató el pecado y para convertirnos en seres en el que dé gozo al Señor, únicamente es el Señor Jesús. Amén. Amén. Todos vamos a repetir. Jesucristo. Jesucristo. En voz alta. Jesucristo. No es otra cosa lo que nos salva. No es una sabiduría, no es una persona, no es una máquina. Solamente es el Señor Jesucristo. Por lo cual, Dios envió al Hijo unigénito, Jesús, a esta tierra. Jesús nos dice, ve y saca a aquellos hombres del pecado. Amén. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor Jesús? Nos ha rescatado del pecado. ¿Entienden? ¿Para qué vino el Señor Jesús? Sí, el Señor Jesús. No es que porque hagamos algo somos salvos del pecado. Debemos poner los ojos en Jesucristo. 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 Jesucristo debía venir a esta tierra. Jesús debía trabajar. A ti, tú necesitas también Jesús. Tú también necesitas a Jesucristo. No es que necesitamos otra cosa, sino que necesitamos al Señor Jesús. Aparte de Jesús, no hay nadie que nos pueda salvar a nosotros. ¿Ustedes han orado? ¿Ustedes han ofrendado? ¿Ustedes han tenido culto? Pero con eso no se puede. Jesucristo debe venir.
¿Qué es lo que Dios dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al hombre. Dios amó al hombre. ¿Y qué es lo que Él hizo? Él nos dio la lluvia y permitió muchos vegetales y nos dio mucha comida. Pero con eso no se puede. Lo que el Señor hizo por nosotros por último, porque nos amó, es el Señor Jesús. Ustedes han orado, han hecho lo bueno, han ofrendado, han prestado servicios y también han ofrendado, han hecho muchas cosas. Pero eso no puede darnos la vida. Por lo cual Dios envió al Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué tenemos que hacer? Sea quien fuera, si creen en Él, no se perderá y obtendrá la vida eterna. Amén. Amén. Sea quien fuera. No necesitamos otra cosa. Dinero, comida. Nosotros necesitamos carro. Necesitamos aquellas cosas. Pero los que no puede salvar y llevarnos al cielo es el Señor Jesucristo. Aparte de Él, nada lo puede hacer. Por lo cual Dios se determinó enviar al Señor Jesús a esta tierra. Hace 2000 años Jesús vino a esta tierra. Antes ni había pensado en nacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Yo desde pequeño iba a la iglesia. Yo iba al huerto a comer caqui. Realmente tenía mucho pecado. En ese momento, yo iba a la iglesia en Corea cuando yo era pequeño. Era una iglesia presbiteriana. Este pecador tan sucio, oramos el nombre del Señor Jesús, este pecador tan sucio, siempre decía ello. Yo también había cometido pecado. Este pecador tan sucio, oramos el nombre del Señor Jesús. Amén. De esa manera yo oraba. Había orado muy bien. Pero eso no tenía nada que ver para obtener la vida eterna o recibir la salvación. Leía la Biblia. Mientras que leía la Biblia, aparecía Jesús. Y la gente decía, había muchas cosas que se hablaban sobre Jesús. Que el Hijo del Hombre desea venir al mundo y salvar. Dios envió al Señor Jesús porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos saber lo que hizo si creemos en Jesús y muriendo crucificado nos perdonó del pecado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. En Estados Unidos también tiene un himno como este. Ah, solamente existe en Corea. No, no me refiero a ello. Cuando éramos pequeños cantamos mucho. No sabía lo que quería decir. Y yo empecé a ir a la iglesia. Nuestra iglesia era una iglesia presbiteriana. Cuando el pastor oraba, decía, este pecador tan sucio, oramos en nombre del Señor Jesús, así. Y yo aprendí eso. Ah, por favor, soy un pecador. Y yo cuando iba a la iglesia pequeño, cuando leía la palabra, yo pensaba sobre mi pecado. Y cuando yo era pequeño, cuando tenía 11 años, leí la palabra y tenía mucho pecado. Pero yo, a los 12 años por ahí, cuando leía la palabra, entendí que yo era pecador. Era maravilloso la palabra, porque aquí dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. ¿Qué es creer en Jesús? ¿Cómo es creer en Jesús? ¿Es orar? ¿Es prestar servicios? ¿Es hacer algo bueno? Cree en Él. Y luego, mientras que yo iba creciendo, tuve como 10 años, tuve 11 años, empezaba a leer la palabra, pero decía, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es la palabra, ¿verdad? En inglés también dice eso. Ah, es así. Tengo que creer y ya, con eso basta. En ese momento, leyendo la palabra, Jesús murió crucificado y me perdonó mis pecados. Yo creí en ello. Ahora, teniendo 10 y tantos años, la gente me decía, ¿qué es lo que tú dices saber? Tú no sabes nada. Leía y leía la palabra. En la palabra había palabras, pero maravillosas, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dice? Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Y siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquella realidad entró a mi corazón porque la salvación no lo cumplo yo. Jesús vino por esa salvación hace 2000 años atrás. No había ni pensado en nacer. Jesús vino a esta tierra. ¿Entendieron? Y así, por nuestro pecado, siendo justificado, y acabó todos nuestros pecados. Señores, en la salvación no hay nada de lo que ustedes tengan que hacer. Dios envió al Señor Jesús.
y lo consumó todo. Amén. No hay nada que tengan que hacer de más o no hay nada que tengan que hacer de menos. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo que estar así, nada más. Tienes que creer de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la gente es arrastrada por otras cosas. Cuando tenía 11 años, leí, volví a leer la palabra. Yo soy Señor pecador, perdóneme. Señor, perdóneme este pecador tan sucio. Así la gente llora. Pero leyendo la palabra, envió al unigénito y consumó todo. ¿Qué cosa es que acabó? La salvación. Verdaderamente, cuando yo tenía hambre, Señor, tengo hambre. Mamá, tengo hambre. Y mamá me pone en la mesa y yo lo único que tengo que hacer es comer. Tengo hambre. Vamos a ir a cultivar. Así es lo que nos dice. Tengo hambre. Vamos a hacer algo entonces. No. Mamá, papá, nos sirve la comida y simplemente tenemos que comer la comida. Dios enviando a Jesús en lugar de nuestro pecado, murió crucificado y perdonó por completo nuestros pecados. Solamente hay una cosa. Cometí pecado. Jesús murió en lugar de mis pecados. Todos mis pecados han sido lavados para siempre. Yo, en ese momento a los 10, 11 años, yo entendí aquella palabra. Iba a la iglesia presbiteriana. Y el anciano decía, perdone a este pecador tan sucio mi pecado. Entendí que había sido perdonado. Desde ese momento yo empecé a leer la palabra. Y era tan bueno la palabra. Oksu, ¿tú qué dices? A ver, por favor. Ni el pastor dice eso. Yo decía que yo no era pecador. Escándalo, ocurrió un escándalo. ¿Que no tienes pecado? Tengo pecado, claro. Pero Jesús murió crucificado por mis pecados. Y es cierto que mi pecado fue perdonado. No está bromeando el Señor Jesús. Él fue crucificado por nuestros pecados. Hoy en día muchas personas deben poner los ojos en el Señor Jesús que murió crucificado. Pero el haber ayudado a otros, el haber hecho lo bueno, el haber ayudado a otros, el haber robado. Y todos quieren presentarse con su propia obra. Algo maravilloso es, Dios envió a Jesús a este mundo. De antemano, acabó todo lo que teníamos que hacer por nuestro pecado. El Señor Jesús está en el cielo, está aquí. Él fue. ¿Saben por qué Él fue? Porque ya acabó todo lo que tenía que hacer por nuestro pecado en esta tierra. Si el Señor Jesús no hubiese lavado todo nuestro pecado y hubiese ido al cielo, Dios le diría, no, regresa para poder lavar los pecados. Ya no hay nada en lo que tengamos que hacer.
El Señor Jesús siendo crucificado, todos nuestros pecados, Él murió en lugar de todos nuestros pecados. En ese momento, solamente tenemos que aceptar con fe que nuestro pecado ha sido perdonado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a Jesús por nosotros para salvarnos, para darnos la vida eterna. Solamente debemos creer. Por lo cual, Jesús, cuando murió crucificado por nuestro pecado, todos nuestros pecados han acabado. Aleluya. Aleluya. Para perdonar nuestros pecados. Con el Señor Jesús es suficiente. Y vino a esta tierra y en lugar de nuestro pecado, Él murió crucificado en la tierra. Señores, solamente a quien debemos creer es el Señor Jesús. El único que nos puede salvar del pecado es el Señor Jesús. El Señor Jesús murió crucificado. Él no es otra cuestión. Es por nuestro pecado. El Señor Jesús, mediante aquella muerte que padeció en la cruz, ahora en más, no hay necesidad de hacer otra cosa. Perfectamente nos perdonó nuestro pecado. Amén. Amén. Dejó todo por ustedes. Ahora dejen todo y pongan los ojos en el Señor Jesús. Apóyense en el Señor Jesús. Desde ese momento, yo empecé a cambiar. A los 11, 12 y después cuando tuve 13, yo podía entender que cambié. Yo dije que obtuve el perdón del pecado. ¿Cómo que tú dices saber algo? Yo no sabía muy bien. Cuando leí la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a Jesús para que se encargue de todos nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento tenía una iglesia presbiteriana. Yo iba desde pequeño en esa iglesia y a veces yo tenía mucho pecado. Yo dije que Jesús perdonó todos mis pecados. Dios envió al Señor Jesús hace 2000 años atrás y toda la paga de nuestro pecado le permitió al Señor Jesús. Cuando Jesús murió crucificado, aunque no hablo bien inglés, dijo, consumado es. ¿Correcto? En ese momento acabó todo. El pecado de ustedes cambió. Terminó todo. Nuestro pecado terminó toda maldición. Acabó todo. Ahora Jesús está con nosotros. En ese momento, todos los pastores, ancianos, Señor, perdone mis pecados. Este pecador tan sucio, oramos en nombre del Señor Jesús. Y no sabía cómo hacer. Pero cuando vemos en la Biblia, dice que nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
El creer en Jesús es conocer esta realidad. Siendo crucificado, todo pecado acabó. Todo acabó y se pudo obtener la vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer? No hacer absolutamente nada. Es simplemente creer en ello. Y así es creer en Jesús. Es creer que el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Claro, hacemos lo bueno, nosotros prestamos servicios, pero lo más importante es el Señor Jesús que murió por nuestro pecado. En ese momento, todos nuestros pecados han sido perdonados. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Pero la gente no cree en ello. Trata de ser justo, trata de hacer bien. No, eso está mal. El Señor Jesús, cuando fue crucificado, todo nuestro pecado acabó. Ya el pecado ha sido perdonado. Sí. Entre ustedes, por si acaso, yo todavía no puedo obtener el perdón del pecado. Si hay alguien que piensa así, tiene que aceptar ahora nada más. Jesús fue crucificado y perdonó todo el pecado de ustedes. Ahora, además, no somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. ¿Qué dice después? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios no les dice a ustedes para que sean justos. Dios no les dice para que hagan lo bueno. Dios no les dice para que sean fieles. Tú eres justo. Tú eres justo. Te has hecho justo. Yo también soy justo. Tú también eres justo. No es que yo hice algo, sino que mediante la redención que es en Cristo Jesús, Dios envió al Señor Jesús. Acabó todo lo que podía hacer por nuestro pecado. Y cuando fue crucificado, nuestro pecado acabó. Nuestro pecado ha sido perdonado y resolvió nuestro pecado. Amén. Pero, señores, la gente no puede ahora creer de que el Señor nos salvó del pecado y patalea. Es tan fácil recibir la salvación. Jesús murió por nuestro pecado. En ese momento acabó nuestro pecado. Amén. Así dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero hoy en día en Corea muchos dicen, Señor, soy pecador. Soy pecador. Dice así. Y cuando tenía 10 y tantos años, no había podido hablar hasta aquel momento. Yo dije que mi pecado fue perdonado. Oxupar, ¿qué se cree él? El pastor dice que es pecador. ¿El qué se cree? Yo no podía, realmente no tenía nada que decir.
¿Cómo que soy yo que me creo? Soy Oxupar. Yo una cosa bien lo sabía, que mediante la sangre del Señor Jesús mi pecado había sido perdonado. Por eso cantamos, no hemos obtenido la salvación mediante el oro o la plata que desaparece, sino mediante el Cordero de Dios. Por él obtuvimos la redención. Redención, redención. Mediante el Señor Jesucristo fuimos redimidos. Por su sangre obtuvimos redención. Dios bien nos conoce. Para obtener el perdón del pecado, construye un edificio, paga la ofrenda o paga $10,000. No nos dice eso. Entonces sería muy difícil. Envió al Señor Jesús y Él siendo crucificado acabó con todo el pecado. ¿Qué es lo que la palabra dice? Por su voluntad, habiendo entregado una vez para siempre, hemos obtenido la redención, la santificación. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, para el perdón de nuestro pecado. Aparte de la sangre del Señor Jesús en la cruz, no necesitamos otra cosa. Billones, millones, por más que sea eso, lo que uno tenga, la sangre del Señor Jesús sobra y basta después de que nos perdona a nosotros. Jesús, por la razón por la cual vino a esta tierra, la razón por la cual fue crucificado, es para el perdón de nuestro pecado. El Señor Jesús no hay necesidad de que vuelva a morir. Hace 2000 años atrás acabó con la hora de perdonar nuestro pecado. Antes de que nazcan, hace 2000 años atrás, de antemano ya perdonó el pecado y permitió que ustedes nazcan. Hay una cosa que deben hacer: creer en Jesús. El Señor Jesús, por su sangre, deben creer que el pecado de ustedes fue perdonado. Hay un himno que dice así en Corea: lo que lava mi pecado es únicamente la sangre del Señor Jesús. Hay miles de personas en el mundo. Hay mucha gente que ha obtenido el perdón del pecado. Por la sangre del Señor Jesús, todo nuestro pecado acabó perfectamente. Yo, yendo a la iglesia presbiteriana, un día entendí que mi pecado fue lavado por la sangre de la cruz. La iglesia se asustó. El pastor, las veces que oraba, decía: este pecador sucio, he orado en nombre del Señor Jesús. Cuando Dios vaya a oír eso, ¿qué diría? Yo ya lavé tu pecado. ¿Por qué no crees en ello y dice que eres pecador? El pastor parecía muy, muy humilde. Y poco a poco había una gran diferencia entre el pastor y yo. En ese momento, yo, ya que creí que mi pecado había sido perdonado, con todas las personas con que me encontraba, yo digo, para lavar el pecado únicamente es el Señor Jesús, mediante la sangre del Señor Jesús.
La sangre del Señor Jesús, que vino hace 2000 años atrás, fue derramado por el pecado que ha cometido toda la humanidad. Y hay un himno que dice, no hemos obtenido el perdón mediante el oro y la plata que desaparece, I'm not redeemed by the perishable things of the world like silver and gold. mediante la sangre del Cordero Dios. Por su sangre obtuvimos la redención. Lamb of the holy God, with his blood I am redeemed. Redención. Redención. El Señor redimió mi pecado. Juntos, unidos, alabemos. Por su sangre obtuvimos redención. I'm redeemed. Let us lift our voices and praise on high. I'm redeemed by the blood of the Lamb. Muchas personas Many people come to God oran and pray. al Señor. Cuando éramos pequeños pedíamos el perdón de nuestros pecados. Asking for forgiveness. Soy este pecador tan sucio, perdónenme mi pecado. Hace 2000 años atrás, todo nuestro pecado había sido resuelto por la sangre del Señor Jesús. Si yo fuese Dios, qué quebrantoso habría sido. Volvamos a la Biblia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Tells us, for all have sinned and come short of the glory of God. siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. That is in Christ Jesus. En cada rincón God has placed such vemos cómo Dios ha puesto aquella palabra mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor nos dice justo, gratuitamente. Nosotros deberíamos ser destruidos por nuestros pecados, deberíamos ser malditos, pero Jesús murió crucificado y todo nuestro pecado se encargó. Y nosotros creemos en ese Señor Jesús. El Señor Jesús murió en la cruz y todos mis pecados han acabado. No recuerdo por qué ha pasado mucho tiempo, pero creo que era en ese momento como cuando tenía 11 años. Yo le dije a la iglesia, yo obtuve el perdón del pecado. Y la iglesia se asustó. Pastor, usted dice que es pecador, el anciano también, el diácono también, el que se cree. Y así yo fui menospreciado. Era diferente como la gente me miraba. Pero yo creí en Jesucristo. El Señor Jesús murió en la cruz y yo creí de que mi pecado ha sido perdonado. Hasta ahora, tengo mucha edad. No recuerdo a veces cuántos años tengo de tanto que tengo. 82. Me dice que tengo 82. ¡Wow! ¡Qué mucho he vivido! ¿Verdad que sí? Ya estoy canoso, pero es mucho más limpio que el negro, ¿verdad? Realmente me siento agradecido ante Dios. Desde ese momento prediqué el Evangelio cuando fui al cuartel. Estoy trabajando por el Evangelio. He realizado la campaña en Estados Unidos. He realizado la campaña en muchos lugares del mundo. Y ha sido maravilloso cómo tanta gente ha obtenido el perdón del pecado. Ahora en más, no somos pecadores. Nuestro pecado, ¿quién es el que lo perdona? El Señor Jesús. El Señor Jesús murió crucificado y por ello nuestro pecado acabó. Ahora en más, no somos pecadores. Enaltecemos el nombre del Señor Jesús, glorificamos a Dios, alabamos a Dios. Ahora nosotros solamente nos queda agradecer a Dios
Aunque no paguemos mucho dinero, en nuestro corazón, Señor envió a Jesús por el perdón de mis pecados. Gracias por haber enviado a Jesús. Qué maravilloso. Nuestra iglesia, todos iban a la iglesia para llorar por el pecado. Y cuando yo dije que obtuve el perdón del pecado, escándalo. El pastor, el anciano, todos decían que eran pecadores. Pero un niño de 10 y tantos años dice que obtuvo el perdón del pecado. Es absurdo. Y desde ese momento era diferente como el pastor me miraba. Desde ese momento yo empecé a leer la palabra. Ahora tengo mucha edad. Dice que tengo más de 80 años. Pero parece que pasó unos días. Ah, qué ambición. Amados hermanos, Dios envió a Jesús a esta tierra por nuestros pecados. Y conforme a la providencia de Dios, Jesucristo perfectamente acabó la obra de perdonar nuestro pecado y fue al cielo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la gracia del Señor, siendo justificados. Amados, ustedes, la palabra de quién oirán. Dios le dice a ustedes, tú eres justo, tu pecado ha sido lavado. La sangre del Señor Jesús ha perdonado todos tus pecados. Tú ahora eres santo, eres limpio. Confíen en la palabra de Dios. Para el perdón de nuestro pecado vino el Señor Jesús y murió en la cruz. Y Él llevó nuestro pecado en lugar de nosotros. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sea quien fuera lo que diga, continuamente, desde ese momento prediqué el Evangelio. Muchas personas han recibido la salvación. Recorriendo en todo el mundo, he realizado muchas campañas. En cada momento que yo predicaba, la gente oía la palabra y obtenía el perdón del pecado y me sentía muy agradecido ante el Señor. Yo solamente atestiguaba la obra de cómo el Señor había perdonado nuestro pecado. No puedo morir por otros, no puedo hacer otra cosa por otros. Algo que ya de antemano Dios envió a Jesús y perfectamente nos perdonó nuestros pecados. ¿Correcto? No hemos obtenido el perdón mediante el oro o la plata que desaparece. No hemos obtenido el perdón del pecado mediante el oro o la plata que desaparece. Mediante el Cordero de Jesús hemos obtenido redención. 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 El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Juntos, unidos, cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Señores, ¿no es difícil? No es difícil. Lo difícil, Jesús lo ha hecho todo. Consumó todo. Todo lo que se tiene que hacer por nuestro pecado, Jesús lo acabó. La sangre que Jesús derramó en la cruz nos dejó limpio de todos nuestros pecados. Ante el Señor sentimos agradecimiento. Predicando, anunciando este evangelio por todo el mundo. Deseamos que mediante la voluntad del Señor todos, muchos puedan ir al cielo. Sí. Realmente, si me hubiese pedido que yo haga algo, puede que yo no lo haga bien. Por eso lo envió al Señor Jesús. Me siento agradezco y le agradezco, glorifico, alabo al Señor que me ha dejado más blanco que la nieve.
이제 이 복음을 전하며 삽시다. Vivamos predicando este evangelio. 죄가 사해졌다고 말합시다. Digamos que mediante la sangre del Señor hemos sido lavados del pecado. Espero que ustedes glorifiquen al Señor. 하나님께 감사합니다. Agradezco a Dios. 영광을 돌립니다. Glorifico a Dios. 감사합니다. Muchas gracias.